Químicamente un hidrocarburo, solo que aromático. ¿Correcto? Y tres, ¿el tolueno es un líquido asociado o falso? Correcto, no es un líquido asociado. Esto es un hidrocarburo. Muy bien. Entonces, me piden las correctas, 1 y 2, la clave, la letra D. Listo, muchachos. Ese sería entonces los ejercicios para la parte de fuerzas intermoleculares, ¿ya? Bien, ahora nos vamos pues con lo que es diagramas de fase, ¿ya? A ver si me dan un ratito, un poquito de tiempo, por favor. 4, vamos a ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13,
14, 14 y por último la 15. 15. 15. Sí, vamos a ver. Ya está. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Listo. Vamos ahora a lo que son el tema de diagrama de fases, ¿ya? Vamos al tema de diagrama de fase. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a comenzar. La temperatura y la presión son las variables más usadas en los distintos procesos de la industria. Además, a través de la presión se puede inferir fácilmente una serie de otras variables como el volumen, el flujo y la densidad. Respecto a la presión, señale las proposiciones que son correctas. Se define como la fuerza ejercida por unidad de área de contacto, ¿correcto? Correcto, ¿no? En este caso, se define como una fuerza ejercida por unidad de área en contacto. Dos, el barómetro se emplea para medir la presión manométrica, falso. ¿Correcto? Para la presión manométrica, ¿correcto? Para la presión manométrica se utiliza el manómetro. ¿Correcto? Para la presión manométrica se utiliza el manómetro. ¿Correcto? Listo. Tres, ¿el manómetro mide la presión absoluta? No. ¿Correcto? La presión absoluta se obtiene sumando la presión manométrica más la presión barométrica. ¿Correcto? Más la presión barométrica. De esa manera se obtiene la presión absoluta. Por lo tanto, me piden las correctas solo uno, la clave, la letra E. ¿Bien? Sigamos. Dos, en el siguiente manómetro determine la presión del gas en atmósferas. Si se realiza la medición del gas en un laboratorio en la ciudad de Huánuco, donde el barómetro registra 662 milímetros de mercurio. Muy bien. A ver.
Listo. A ver, tenemos lo siguiente, ¿no? Acá hay una fuerza que ejerce, o una presión, perdón, que ejerce, correcto, la atmósfera. Esta se llama presión barométrica o atmosférica, ¿correcto? Ahora, acá hay una presión que ejerce la columna de mercurio, ¿correcto? Esto es una presión que ejerce la columna de mercurio, ¿correcto? Y esta de acá es la presión que ejerce el gas, ¿correcto? Entonces, acá tendríamos la presión del gas, ¿correcto? Y esta de acá es la altura H, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? ¿Correcto? Esta es la presión, ¿correcto? Que ejerce la columna de mercurio, ¿correcto? Muy bien, entonces, tenemos lo siguiente, la presión del gas, ¿correcto? La presión que ejerce en este punto el gas es el mismo que la presión que se ejerce en este punto. Esto va a ser igual a la presión barométrica más la presión que ejerce la columna de mercurio, ¿correcto? Bien, me dice que la medición de gas, una presión de 662 milímetros de mercurio. Entonces la presión del gas va a ser igual a 662 milímetros de mercurio más la presión que ejerce la columna de mercurio, que es 13,8 centímetros. Esto en milímetros de mercurio sería 138. Correcto, listo. Y nada más sumamos. Bien. A ver. Bueno, eh, ya, menos mal. Sería 662 más 138, sería 800 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Bueno, en este caso hacemos un cambio de unidades. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, ¿no? 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Listo. Bueno, simplificamos, ¿correcto? Por lo tanto, la presión del gas va a ser igual 1,05. Listo, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la letra B de bueno. ¿Sí? La clave sería la letra B de bueno. Chicos, esa sería la pregunta 2. Siguiente. Evangelista Torricelli fue un físico matemático italiano que inventó el barómetro de mercurio en 1643. Respecto a este instrumento, tal como se muestra a continuación, indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El barómetro se encuentra a nivel del mar. El barómetro se encuentra a nivel del mar. No, falso.
¿Por qué? Porque a nivel del mar, la presión atmosférica es igual a 76 centímetros de mercurio. ¿Correcto? Dos, la presión atmosférica es menor a una atmósfera. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Por qué? Porque una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio, que es mayor, a 56 centímetros de mercurio. Tres, la presión atmosférica es de 560 torr. Sí, correcto. Sí, resulta que esto es equivalente también a 760 milímetros de mercurio, ¿no? Por consiguiente, 1 milímetro de mercurio es casi parecido a un torr. Por lo tanto, 56 centímetros de mercurio es 560 milímetros de mercurio, que también es 560 torr. ¿Ya? Por lo tanto, sería verdadero. Bueno, acá está, ¿no? Abajo. Sería falso, verdadero, verdadero. La clave, la letra D de dedo. Listo. Clave, la letra D de dedo. ¿Y chicos? Bien, siguiente. ¿Cuál es la presión en atmósferas dentro de un recipiente que contiene gas conectado a un manómetro de extremo abierto, lleno de mercurio? Si el nivel de este líquido en el brazo, si el nivel de este líquido en el brazo conectado al recipiente está 10 centímetros más arriba que el nivel en el brazo abierto a la atmósfera. Ya, bueno, más o menos sería algo así, ¿no? Sí, más o menos así. A ver, listo, ¿no? Acá tenemos el gas. Bien, entonces me dice, eh, si el nivel de este líquido en el brazo conectado al recipiente está 10 centímetros más arriba. Entonces acá tenemos, listo, todo este es mercurio. ¿Correcto? Todo ese es mercurio. Entonces, está 10 centímetros más arriba.
Está 10 centímetros más arriba, dice, ¿no? 10 centímetros más arriba, ¿sí? Bueno, 10 centímetros nada más, ya que esté Mercurio, ¿ya? Este, me piden cuál es la presión en atmósferas dentro del recipiente. ¿Cuánta es la presión acá? ¿Correcto? Muy bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Oh, a ver, ya está. A ver, ya, ahora sí. Ya. A ver, tenemos la presión que ejerce la columna de mercurio, ¿correcto? Y la presión atmosférica. Perdón, la presión del gas, lapsus, y la presión del gas. ¿Sí? Listo. Y acá tenemos la presión atmosférica. Listo. Ya, entonces, acá tenemos la presión atmosférica. Listo. Bien, entonces, acá tenemos la presión barométrica, ¿correcto? Acá tenemos la presión del gas y acá tenemos la presión de la columna de mercurio, ¿no? Por lo tanto, la presión del gas más la presión de la columna de mercurio va a ser igual a la presión barométrica. La presión del gas va a ser igual. Presión barométrica es 0,9. Me piden en atmósferas. Bien, es 0,9 menos, menos la presión de la columna de mercurio, que es 10 centímetros, que sería 100 milímetros de mercurio, ¿no? Y acá lo vamos a pasar, ¿correcto? Lo vamos a pasar a atmósferas, ¿ya? Listo, ¿no? Lo pasamos a atmósferas, ¿ya? Entonces, se va, se va. Entonces tendríamos
0,9 menos 100 entre 760. Y eso sale 0,768, 0,77. 0,77. ¿Correcto? 0,77 atmósferas. Por lo tanto, la clave sería la letra D de dedo. Chicos, clave la letra D de dedo. Muy bien, pasemos a la siguiente. La temperatura es una propiedad que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otros sistemas. Esta noción, un ratito, ya, listo chicos, disculpen, vamos a continuar. Dice, la temperatura es una propiedad que determina si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otros sistemas. Esta noción relacionada con el principio cero de la termodinámica da idea de que el calor pasa de los cuerpos calientes a los fríos, hasta que se igualan sus temperaturas. Respecto a la temperatura, indique la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera o falsa. La temperatura mide el grado de movimiento, sí, de movimiento molecular, ojo, movimiento molecular. Dos, la temperatura de ebullición normal del agua es de 212 Fahrenheit, sí. Hay que recordar que 100 Celsius es lo mismo que 212 Fahrenheit, que es lo mismo que 373 Kelvin, ¿no? Y por ahí, correcto, perdón, 373 Kelvin, listo. No, por si acaso, ¿no? No vaya a ser que se pidan, ¿ya? Por ahí nos pidan. Bien, este, 3 a 20 grados Celsius las moléculas de agua tienen mayor grado de movimiento que a 60, eso es falso. ¿Por qué? Porque a mayor temperatura, o sea, la temperatura y el grado de movimiento
¿correcto? La temperatura y el grado de movimiento, ¿ya? Son, en este caso, directos. ¿Correcto? Son directos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, a mayor temperatura, mayor grado de movimiento, ¿no? Por lo tanto, acá sería falso, ¿no? Entonces sería verdadero, verdadero, falso, la clave, la letra C. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Un termómetro mal calibrado marca 52 grados Celsius cuando realmente la temperatura es de 50. Y 106 cuando el agua hierve a nivel del mar. ¿Cuál sería la temperatura de ebullición correcta del alcohol etílico si el termómetro mal calibrado registra 86,8 Celsius? Bien, a ver, vamos a hacer estos dos escalas de temperatura. A ver, bien, este, acá tenemos la temperatura incorrecta y acá tenemos la temperatura correcta, ¿ya? Un termómetro mal calibrado marca 52. Este de acá es 52. ¿Correcto? Marca 52. Cuando realmente es 50. ¿Ya? Ah, abajo. 52 cuando realmente es 50. ¿Ya? Y 106 cuando el agua hierve a nivel del mar. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la temperatura de ebullición correcta del alcohol etílico si el termómetro mal calibrado registra 86,8? Entonces, ¿cuánto sería la temperatura correcta? ¿No? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿correcto? Vamos a hacer esto, ¿sí? Resta, ¿no? 106 menos 52 entre 86,8 menos 52. Va a ser igual, 100 menos 50 entre m menos 50. ¿Ya? Esa va a ser la relación. Listo. Entonces, operamos. 1,55.
¿no? Y acá podemos determinar el valor de N. ¿Ya? Bien, a ver. Sería 82,2. 82,2 grados Celsius, ¿no? Y esta sería la respuesta, por lo tanto, la clave, la letra B. ¿Ya? La clave, la letra B de bueno. Bien, no sé si ustedes en algún momento han utilizado el teorema de Tales. ¿No se les hace semejante? ¿No se les hace parecido? Ya, algo más o menos también se hace para poder encontrar los valores. No es una fórmula, es simplemente una relación geométrica. ¿Ya? Bien, bueno, hay que recordar, muchachos, ¿ya? Hay que recordar las cosas. Bien, sigamos. La siguiente pregunta. Según el diagrama dado, ¿cuál es el valor de n en la nueva escala? Bien, y bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho, ¿no? ¿Sí? Bien, listo, hacemos la relación. N menos cero entre 180 menos cero. Recuerden, menos, 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 más. Menos, 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 más, ¿no? Ley de ciclos, ¿ya? ¿Listo? Bueno, recordamos. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el valor en la nueva escala Z, ya? A ver. Ah, ya. Listo, sale 222,4 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Por lo tanto, la clave sería la letra C de casa. ¿Sí? Clave, la letra C de casa. Bien, siguiente. Los diagramas de fase son de gran importancia en la ingeniería de materiales para estudios de solidificación, microestructura, metalurgia, física y diseño de nuevos materiales. Respecto a los diagramas de fase, señala la alternativa correcta después de determinar si las proposiciones son verdaderas o falsas. Representan los equilibrios de fase de una sustancia en función de la presión y la temperatura, correcto.
Correcto, ¿ya? Los diagramas de fase son básicamente una representación gráfica de los estados de agregación de una sustancia cuando estos logran entrar en equilibrio también, ¿ya? Este, Dos, en el diagrama de fases del agua, la curva de equilibrio sólido-líquido presenta pendiente, claro que sí, ¿no? Más o menos sería de esta manera, ¿no? Así sería, ¿no? Ese sería el diagrama de fase del agua, ¿correcto? Y la pendiente es una pendiente negativa. Sólido, líquido y gas, ¿no? Pendiente negativa. Tres, únicamente el punto triple coexiste en los tres estados físicos de una sustancia. Claro que sí, así es. Este es el único punto, este se llama punto triple, donde coexisten en equilibrio los tres estados de agregación de la sustancia. No hay otro punto más, ¿ya? Todos son verdaderos, la clave, la letra C, ¿ya? Clave, la letra C. Siguiente. A ver, considerando el siguiente diagrama de fases del agua, indiquen las proposiciones que son correctas. Listo, vamos a ver. Al incrementar la temperatura desde el punto E hasta el punto F, isobáricamente corresponde a un cambio de fase, no a uno, son dos cambios de fase, porque estás pasando de sólido a líquido y de líquido a vapor, ¿no? O gas. Son dos cambios de fase, ¿ya? Por lo tanto sería falso, ¿no? A un cambio, no, a dos cambios. Dos, a 2 atmósferas y 100 grados Celsius. El agua puede encontrarse en forma de vapor. A ver, a 2 atmósferas más o menos estaría por acá. Y a 100 grados Celsius. Entonces más o menos quedaría acá, ¿no? Listo, quedaría en este punto, que sería líquido, ¿no? No sería vapor, entonces sería falso. ¿El agua presenta un punto de fusión y ebullición normal? Sí, el agua presenta un punto de fusión y ebullición normal. Normal significa a presión de una atmósfera, ¿correcto? O sea, cuando la presión es a nivel del mar, esto es una atmósfera. A esto se le llama presión normal. Listo, entonces ahí tenemos temperatura de ebullición, de fusión y ebullición normal, ¿correcto? Por lo tanto sería verdadero. Correcta solo tres, la clave, la letra E. ¿Sí? Clave, la letra E en E. ¿Ya?
clave la letra EN. Siguiente, la sublimación es utilizada para purificar los sólidos a presión normal. El material impuro es calentado y el producto cristalino puro condensa sobre una superficie fría. Al respecto, indique cuál de las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Eh, a ver, ¿es posible purificar el hielo por sublimación a presión normal? A ver, este es el diagrama de fase del agua. Ya. Entonces, me dice, ¿es posible purificar el hielo por sublimación a presión normal? No. ¿Por qué no se puede sublimar? Porque recuerda que este de acá es la curva sólido-vapor, ¿no? Y acá es donde hay sublimación, pero no está a la presión de una atmósfera, ¿sí? Por lo tanto, sería falso, ¿ya? ¿Es posible purificar el hielo por sublimación a presión normal? Bueno, ahora, directamente no, ¿no? A presión normal, directamente no. Pero si hacemos o bajamos la temperatura, ahí sí podría ser, pero tendríamos que bajar la temperatura. ¿Correcto? Solamente me dice, ¿es posible? Bueno, si es posible, sí, pero tendríamos que bajar la temperatura, ¿correcto? Manteniendo la presión constante. Bajamos la temperatura y ahí podemos, en este caso, sublimar, ¿ya? Podríamos sublimar en este caso, ¿sí? Bajamos la temperatura y pasamos, en este caso, o sea, eh, pero me dice solamente a la presión de una atmósfera, ¿no? Claro. Entonces no puedo bajar, pues no, no puedo bajar. Acá la presión está en una atmósfera, no puedo bajar, me tengo que quedar ahí. Entonces no puedo, pues. No puedo sublimar, no hay punto, ¿no? Entonces sería falso, disculpe. Está bien, falso. Dos, para que sea posible este tipo de purificación, la presión del punto triple debe ser mayor. Claro, esto sí. Si la presión, perdón, si el punto triple está por encima de la presión normal, sí se puede. Claro que sí, ¿no? El punto triple tendría que estar por encima de la presión a una atmósfera. ¿Para qué? Para que podamos hacer una sublimación a presión normal, ¿no? Claro que sí. Tres, cualquier sólido puede ser purificado por esta técnica. Cualquier sólido puede ser purificado, dice, ¿no? Cualquier sólido puede ser purificado por esta técnica. Bueno, ya hemos visto que el hielo no se puede, ¿no? Entonces, si el hielo no se puede, obviamente ya con ello seríamos, pues ya no podríamos, ¿no? Entonces, falso, ¿no? Entonces sería falso, verdadero, falso, clave, la letra B, ¿sí? Clave, la letra B de bueno. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Para el siguiente diagrama de fases del CO2, que en esta escala indica cuál de las siguientes proposiciones son correctas. Bien, ahí está, ¿no? Ahora sí. El CO2 se encuentra en estado líquido a 6 atmósferas y menos 70 grados Celsius. A ver, 6 atmósferas. Más o menos estaría por acá arribita, ¿no? Más o menos por acá. Acá. Sí, Maca, tengo mi cuarto este de luz. ¿No? Ya, ahí está, ¿no? Aproximadamente 6 atmósferas. ¿Ya? Y menos 70. Más o menos menos 70 estaría por acá, ¿no?
Entonces tendríamos acá 6 Dile que se calle. Dile que se calle. atmósferas y menos 70. Analiza todo lo que no revisas. Nada digo, nada digo. Listo, ¿no? Entonces estaría en este punto, ¿no? Entonces me dice, en estado líquido sería falso. La secuencia correcta del estado de agregación del CO2 de M a N es sólido, líquido y vapor. Sólido, líquido y vapor. Esto sería correcto, ¿no? Eso sería correcto. Y 3, a 73 atmósferas se puede evaporar CO2 a menos 55, ¿no? Menos 55 sería un poquito más acá, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Menos 55, ¿no? Sería más o menos un poquito más acá. Ahí está, ¿no? Entonces sería menos 55. ¿Quién te habla, Marco? ¿Sí? Bien, entonces, a 73 atmósferas se puede evaporar el CO2 a menos 55. Se lo puede evaporar. Evaporar significa pasar de líquido a vapor, ¿sí o no? Y sí, parece que sí, ¿no? A 73 atmósferas. Ah, pero en este caso, 73 y menos 56. Este es sólido, ¿no? ¿Correcto? Este es sólido. Entonces, se puede evaporar, no se puede evaporar, ¿no? Si mantenemos la misma presión, ya menos 56, menos 55, ¿correcto? Este, ¿No? No se podría evaporar, pues, porque estamos acá a perdón, a 73 atmósferas. Y a menos 55 que está más o menos por acá. Este es el punto. Ya, acá se puede evaporar. Y evaporar significaría de líquido a vapor, ¿no? De líquido a vapor, Falso. claro. Sí, pues no puedes ir ni por un lado ni por otro lado. Ajá, listo, ¿no? No se podría. Entonces, me pide cuáles son las correctas, solo dos. La clave sería la letra B de bueno. Ah, no, pero muere. Muy bien. Bueno, sigamos. Dice, a partir de la siguiente diagrama de fase, diagrama de fase según corresponda. A ver, vamos a ver. A ver, dice, el proceso CR es exotérmico. A ver, el proceso de C a R, es pasar de líquido a sólido. Y el paso de líquido ¿Dónde estás? a sólido tiene que liberar calor. Oye, Ángel, acuérdate, y yo por tu número. Tiene que liberar calor.
¿correcto? Tiene que, entonces es un proceso exotérmico, porque hay que liberar calor. Por lo tanto, sería verdadero. A presión normal y 25 grados Celsius. Presión normal estaría más o menos por acá. Y 25 más o menos estaría por acá. A ver, vamos a darle las coordenadas. Exacto. Sí, Y cuando pasa de R a C, no absorbe energía. Por eso de sólido, por ejemplo, en el caso del hielo, se vuelve líquido. Entonces sería endotérmico. no. De R a C es endotérmico. Pero de C a R, ¿no? De C a R, porque eso es lo que me dice de C. Acá está. De C Sí, a profesor. R, ¿no? De C a R es de ir de líquido a sólido. Para que tú vayas de líquido a sólido le tienes que quitar calor. Sí, profesor. Gracias, disculpe, ¿Sí? profesor. Listo. Entonces, acá tenemos una presión de una atmósfera, ¿correcto? Y acá una temperatura de 25 grados Celsius, ¿correcto? Entonces, dice, se halla en estado, no, falso, ¿no? Se halla en estado de vapor. Estaban hablando por Ya. celular, ¿no? El punto de fusión aumenta conforme aumenta la presión. No A es que medida que la aumenta pillé la con un presión, número, le el dije que me punto de tocara por fusión acá. también aumenta, claro. ¿Por qué? Porque es una pendiente positiva. ¿No ves? Entonces, a medida que vas aumentando la presión, va aumentando el punto de fusión. Eso sería correcto, ¿no? O sea, la presión y la temperatura de fusión, Oigan, casi solo eran las ¿correcto? La temperatura columnas de finales, ¿no? fusión, ¿sí? Son directamente proporcionales. Formar que se estará, fina y ¿Correcto? Son directamente proporcionales, ¿correcto? Entonces, aumenta porque la solo pendiente van de los... obviamente No, la Diana es está muy positiva, fácil. ¿ya? Entonces, verdadero, falso, verdadero, clave la letra B. Es como si yo me pagó y son en el grupo, manda así. Bien, siguiente. Dice, el siguiente sistema en equilibrio se encuentra a nivel del mar. Si el valor de H es 34, ¿cuál es la presión absoluta en atmósferas del gas? Bien, ya habíamos hablado que en este caso la presión del gas más o menos sería por acá, ¿sí? Bien, por acá tenemos la presión atmosférica y por acá la presión, la presión de la columna de mercurio, ¿sí? Bueno, vamos a colocar acá. Este sería presión del gas, ¿Qué va a hacer que se presión barométrica O sea, ¿por qué va a hacer eso? y la presión de mercurio, ¿no? Entonces decimos, estos puntos, ¿sí? No, Soportan la misma presión, yo le pasé mi porque propuesta que te voy a por lo ir al tanto la cuarto. presión del gas tiene que ser igual a la presión barométrica más la presión de la columna de mercurio, ¿sí? Bien, entonces, la presión del gas va a ser igual, ¿ya? La presión del gas va a ser igual a la presión barométrica, que sería...
salió P y yo. ¿Y tú dónde estás? Ya, disculpen chicos. La presión del gas va a ser igual. Ya, la presión barométrica es 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Que es equivalente a una atmósfera. Más la presión de la columna de mercurio, que es 34 centímetros. Que sería 340 milímetros de mercurio. Y le hacemos el cambio de unidades. ¿Correcto? Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Listo, ¿no? Bueno, entonces simplificamos. ¿Sí? Y ya obtenemos la presión del gas directamente en atmósferas. ¿Sí? Va a ser igual. A ver, un ratito, por favor. Va a ser igual a 340 entre 760, ¿ya? Listo. Ahí está. Entonces tendríamos 340 entre 760. 0,45 aproximadamente, ¿no? 0,45 o 0,44, entonces más 1 sería 1,44, ¿no? 1,44. 1,44. Listo, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la letra B de bueno. ¿Sí? Clave la letra B de bueno. ¿De chicos? Muy bien. Ya, listo, chicos. Bueno, eso ha sido entonces todo. Se lo voy a enviar a ver por aquí, por mensajería. Un ratito, por favor. Profesor, ¿podría resolver todo, profesor? Es que el tiempo. Ah, voy a hacer una más, ¿ya? Pero en realidad no puedo más pasarme. Ya, a ver esta de Velocidad acá. intensiva. Sí. A ver, este es anual. El siguiente diagrama de fases es una representación general de ciertas sustancias, indique verdadero o falso según las siguientes proposiciones, ¿no? A ver, rápidamente. Además, yo también tengo ahorita dictado, ¿ya? Un ratito. A ver si me da el tiempo. Es su color, si puedes. Ya. A ver, la curva TC representa el equilibrio sólido-vapor. Falso. Recuerda que este es sólido, líquido y vapor. El punto C, llamado punto crítico, indica la presión mínima y la máxima temperatura. Claro que sí. Presión mínima y temperatura máxima. Sí, en el punto crítico, ¿correcto? En el punto crítico. ¿Ya? 3. En el punto T coexisten los tres fases de equilibrio. Claro que sí. Entonces sería falso, verdadero, verdadero, clave la letra EN. ¿Sí? Clave la letra EN. ¿Se ve? Ya, y vamos a ver la última, ¿ya? Un ratito me demoraré entonces porque lo tengo que hacer en el otro salón. ¿Ya?
A ver, el siguiente diagrama de fase corresponde a una cierta sustancia X. De acuerdo a los datos mostrados, indiquen las proposiciones incorrectas. El punto de fusión puede ocurrir a una presión menor a 12 atmósferas. A ver, si dicen el punto de fusión puede ocurrir a una presión menor a 12, fíjate que en la presión a 12 atmósferas está el punto triple, ¿no? Y por debajo del punto triple no hay temperatura o punto de fusión, sino hay punto de sublimación. ¿Correcto? Por lo tanto sería falso. ¿Ya? Por debajo del punto triple no hay punto de ebullición o punto de fusión, hay punto de sublimación. No tiene punto de sublimación normal, sí tiene. Acá está, ¿no? Acá está, presión una atmósfera, ¿correcto? Acá está, una atmósfera, y en una atmósfera llega hasta este punto, ¿no? Listo, ¿no? Y en este punto, ahí está, ¿no? Y en este punto, ahí está, ¿no? Acá sería el punto de sublimación normal, ¿no? El punto de sublimación normal, ¿correcto? Porque la presión está en una atmósfera. A más de 250 la licuación de la sustancia es... No, falso, es imposible ya. ¿No? A más de 250 ya no podemos licuar la sustancia. Recuerda que licuar es pasar, en este caso, de líquido a vapor. Entonces la curva R, el punto crítico, muere acá. Entonces, si tú estás por acá, que es gas, entonces no tienes dónde licuar. ¿Me entiendes? No hay dónde licuar. Por lo tanto, sería falso. ¿Ya, chicos? Me piden las incorrectas. 1 y 3. No hay 1 y 3. A ver, a más de 250 es posible. A más de 250 grados Celsius. No. A ver, ¿qué me piden? Incorrectas. Deben ser correctas, ¿eh? El punto de fusión puede ocurrir a una presión menor a 12. No. No tiene punto de ebullición normal. Ah, no, este es falso. ¿Qué puse verdadero? No tiene punto de ebullición. No, falso. Disculpen, chicos, falso. Falso. ¿No? Porque puse verdadero. Ahora sí, la clave sería la letra E enana. Disculpen, ¿verdad? Ahora sí, clave la letra E enana. Muchachos, ahora sí. Sí, sí, sí. Tienen razón, no, me he equivocado. Me he equivocado de acá. Ya, a ver, se los voy a enviar, por favor. No me acuerdo cómo era esto. Ah, No te callas. pero todavía ya. Un ratito, chicos, por favor. Ya, un ratito, por favor. Se los voy a enviar por el mensaje, ¿ya? Mensajería.